Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. Mejor dejar de hablar de esa mujer. El papel arrugado en mis manos temblaba. No era la primera amenaza, pero algo me decía sería la última. Martes 22 de marzo, 15:40. 3 hombres me arrastraron hasta la orilla del viaducto elevado de Los Remedios, 72 metros de altura. El río hondo abajo, oscuro, implacable. Va a arrepentirse de defenderlas a ella, Padre. Siento sus manos empujándome. El viento helado en mi rostro, mi cuerpo en el aire. La caída. 9 segundos a 120 kilómetros. El impacto que me rompe 3 costillas. El agua que invade mis pulmones, 15 metros de profundidad. La oscuridad apoderándose de todo. Y entonces, una luz azul imposible. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Y cómo estoy vivo para contarlo, hermanos y hermanas? Necesitan escuchar esta historia hasta el final. El 22 de marzo de 2024 a las 15:40, 3 hombres me arrojaron del viaducto elevado de Los Remedios. Caí de espaldas, 72 metros en solo 3. 9 segundos golpeando el río hondo a 120 km/h. El impacto me rompió 3 costillas y me perforó un pulmón. El agua, a 27 km/h, me arrastraba con una corriente de 5 nudos. Me hundí casi 15 metros. Sin aire, la vista oscureciéndose, vi una luz azul. No era el sol. El cielo estaba nublado. Era el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ustedes, hermanos y hermanas, que me escuchan ahora. ¿Desde dónde me acompañan y qué hora es? ¿Cuántas generaciones todavía guardan la fe en la protección de Nuestra Señora, incluso cuando sus sacerdotes son arrojados de los puentes? ¿Por qué me arrojaron? No fue un asalto ni venganza personal. El motivo fue mi sermón del domingo anterior, 20 de marzo, en la parroquia San Miguel Arcángel, en Naucalpan de Juárez. Defendí a Nuestra Señora de Guadalupe, sin miedo, delante de la comunidad y, curiosamente, de los 3 hombres de rostros duros que me observaban callados al fondo de la iglesia. La noche del 19, vándalos profanaron la imagen de Nuestra Señora en la colonia Las Huertas, rompieron la estatua, pintaron insultos, la arrojaron como basura. A las 7 de la mañana del domingo, el dolor fue profundo, como si hubieran herido a mi propia madre. Arrodillado entre los escombros, prometí, no me callaría. A las 10 de la mañana en el púlpito, la homilía estaba lista. Pero al ver a doña Lupe, de 78 años, con su rosario tembloroso, implorando auxilio a Nuestra Señora, dejé el guión. Me aferré al púlpito y mi voz, más fuerte, declaró: no hablaría de teorías, sino como un hijo de una madre insultada. Nuestra Señora, que me sostiene las manos desde mi ordenación en 1990. El silencio era absoluto. Hasta los niños se detuvieron. Expliqué. La imagen rota no era solo yeso o decoración vieja. Para nosotros, que encontramos consuelo en ese rostro morenito, datado de 1531 en el Tepeyac, ella es la señal de un amor incondicional, un recordatorio. No estamos solos. La promesa de una madre que intercede cuando la vida aprieta. Sentí un fuego en el pecho. No era el sol, era una santa indignación, el amor defendiendo al amor. Mi voz resonó. Ellos querían nuestra vergüenza. Que escondiéramos rosarios como contrabando, que calláramos el amor a la Madre de Dios como un crimen. Pero yo les dije, en nombre de Cristo, no tengan miedo de amar a Nuestra Señora, no escondan sus medallas, no agachen la cabeza. Ofender a la Madre es herir el corazón del Hijo. Vi cabezas inclinarse, manos secando lágrimas, labios en oración silenciosa. Doña María, de 82 años, besó su medalla con fervor. Fue entonces cuando Miguel, de 17 años, soltó el celular. La iglesia entera despertó, pero al fondo, algo me heló. Los 3 hombres desconocidos me observaban, inmóviles. No rezaban, no cantaban.
Uno de ellos, alto, con una cicatriz, esbozó una sonrisa de lado al escuchar profanación. Una sonrisa que registraba, calculaba cada palabra. Avancé. Si defender a Nuestra Señora significaba persecución, yo la aceptaba. Mi vida sin ella estaba vacía. A los 16, cuando quise rendirme, fue ella quien me llevó a Cristo. En la muerte de mi padre, ella me mantuvo de pie, impidiendo que dejara el seminario. Cada duda, cada noche oscura, cada prueba como padre en una parroquia pobre, llena de sufrimiento, ella me sostuvo. Inesperadamente, pedí que todos se pusieran de pie. Íbamos a rezar un Ave María en voz alta, no solo oración, sino reparación, un acto de amor contra el odio. Nuestra comunidad no se avergonzaba de la madre. A cada insulto, burla, profanación, responderíamos con amor. La iglesia entera murmuró, Dios te salve María. En aquel coro desafinado, pero sincero, tuve la certeza, la homilía resonaría, no solo en el cielo, sino para quienes intentaban silenciarnos. Miré al fondo. Los 3 hombres desaparecieron en medio del Ave María. Se me encogió el corazón. No era miedo a mis 63 años. Era por mi pueblo, por lo que les harían a ellos si me golpeaban. Aquel domingo era el comienzo. El punto exacto donde mi vida de párroco se partiría. Los días siguientes fueron inusuales. En 34 años de sacerdocio, ordenado en 1990 en Tlalnepantla por Monasterio Jorge Rivera, aprendí a sentir el cambio en el aire, la alegría de una reconciliación, la tristeza de una vida perdida. Pero aquella semana, la tensión era palpable, densa como niebla, pesada como plomo. Aquel lunes, a las 7 de la mañana, mientras barría el patio, con rocío en las pocas plantas del cemento, doña Consuelo, de 64 años, apareció. La más devota de nuestras hermanas irrumpió, jadeando. El rosario, apretado como un arma, delataba la angustia en su rostro. Necesitaba hablar. Nos sentamos en el banco de cemento, junto al jardín escaso, donde las rosas luchaban contra el calor del Valle de México. Su relato era perturbador. La noche anterior, alrededor de las 10, doña Consuelo, los ojos de la colonia desde hacía 42 años, vio algo inquietante. 3 hombres, claramente forasteros, rondaban la iglesia. Uno de ellos, el más alto, vociferó, lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara desde la ventana. Este padre se está metiendo en problemas. Hermanos, no sentí miedo por mí. Mi escalofrío me heló la nuca por mi gente. Los fieles que sacrificaban el pan para el pasaje a la misa, las madres clamando por sus hijos en las drogas. Intenté tranquilizarla, pero la sonrisa forzada apenas ocultaba lo que me carcomía. Todavía veía la sonrisa cínica de aquel hombre con cicatriz, el tuerto que me encaró más temprano diciendo, a ver si es cierto, padrecito, su valentía. Ese mismo día, al caer la tarde, yo rezaba el rosario, solo con Jesús en la capilla lateral. Un ruido súbito en la puerta del callejón rompió el silencio. Un papel doblado, sin remitente, había sido deslizado por debajo. En él, letras grandes, torcidas y furiosas, decían: «Más vale que dejes de hablar de esa mujer, esto es un aviso». Mi corazón se apretó. Esa mujer no era cualquiera, hermanos. Era la madre de mi Señor, Nuestra Señora de Guadalupe, María Santísima, la llena de gracia, que el ángel saludó. No sentí rabia ni miedo, pero sí un dolor profundo por la ceguera de ellos. No se daban cuenta de que la mujer a quien atacaban era precisamente quien más oraba por sus almas, quien más deseaba su conversión. Llevé el aviso a los pies de la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de manto azul desvanecido y corona gastada, allí desde 1968. Me arrodillé. «Madre», le dije en voz baja, «parece que quieren mi silencio. Mi amor por ti les incomoda. Defenderte parece un crimen, pero tú sabes que mi vida es para hablar de ti. Cada misa, cada confesión, es un fruto de la fuerza y misericordia que solo tú me has dado. Si quieres mi silencio, supliqué, dame una señal, calla mi voz, pero si quieres que siga,
concédeme la fuerza y el valor de no traicionarte en la prueba que ya siento en el aire. Ese día, hermanos, la parroquia se desbordó. Los fieles buscaban misas, velas, consuelo, oraciones, buscaban esperanza. Muchos ya conscientes de los rumores sobre las amenazas al padre Ricardo. Una joven madre con su bebé de 6 meses en brazos y los ojos anegados me confrontó. ¿Es verdad que quieren matarlo por la homilía del domingo? Sostuve su mano. Le aseguré que la iglesia es de Cristo, no mía. Si algo me sucediera, Dios enviaría a otro sacerdote. Pero mientras yo estuviera aquí, nadie les quitaría a Nuestra Señora de Guadalupe. Nadie los avergonzaría de su fe. Nadie silenciaría el amor a la Madre de Dios en esta parroquia pobre, pero tan digna. Ella se secó las lágrimas. Más tarde, mientras me recogía en el pequeño cuarto de la parroquia, cerca de las 23:15, voces de la calle rompieron el silencio. Apagué la luz y me escondí detrás de la cortina. Vi siluetas en el portón. La calle estaba oscura, el poste descompuesto desde hacía meses. Entonces, una frase clara y burlona cortó la noche, lo suficientemente alta para que yo escuchara. A ver cuánto le dura el valiente a la Virgencita. Pude haber llamado a la policía o gritado para espantarlos. No hice nada. Cerré la ventana, la aseguré, cubrí la cortina. Me arrodillé en el suelo frío y recé el rosario. Cada Ave María era un escudo, una confesión. No confío en mis fuerzas, Madre, ya tan pocas a mis 63 años, ni en mi valor o sabiduría. Confío en tus manos, en tu protección. Allí, esa noche, grabé una decisión en el libro de mi corazón. Si alguien tenía que pagar por mi amor a Nuestra Señora, si las consecuencias de defender a la Madre de Dios en esta comunidad exigían sangre para que la devoción mariana no fuera silenciada en esta colonia pobre de Naucalpan, ese alguien sería yo. No mi gente, no los fieles, yo. El sueño se me escapaba, no por mí, sino por mi mente inquieta. ¿Y si atacaban la misa? ¿Si lastimaban a alguien o ponían una bomba? Yo, ya viejo, ya había vivido. Mi vida sería un sacrificio aceptable. Pero, ¿y ellos? Doña Lupe, cuya única alegría era la misa, Miguel, que ahora se abría a la fe, los niños del coro, felices y desafinados. Esa angustia me carcomía. Aquel martes, 22 de marzo, después de la misa matutina, doña Elena se acercó al altar. Sus ojos humedecidos revelaban el dolor. Su hermano Benito, de 58 años, un metalúrgico retirado, agonizaba. Cáncer de pulmón terminal. 2 semanas de vida, dijeron los doctores. Benito, un terco que siempre se burló de la fe, nunca quiso la iglesia ni la confesión, pero él, el mismo que decía que Dios era invención de pobres, me llamó. A las 9 de la noche, con la voz casi inaudible, le pidió a su hermana: llama al padre, quiero confesarme antes de morir. Doña Elena me llamó, necesitaba ir a la colonia Doctores, en la CDMX, cruzando el viaducto elevado de los Remedios. Para mí, no era un favor, sino un llamado divino. La última oportunidad de un alma, la urgencia del cielo. Cuando un corazón se abre así, en la hora final, un terco de 58 años que se burló de Dios toda su vida, sé que Nuestra Señora de Guadalupe ya intercede, ya prepara el camino. Respondí sí. Después del almuerzo, llevaría los sacramentos. Con mi bolsa de los sacramentos y el rosario de mi ordenación, me alisté. Javier, nuestro sacristán, un joven estudiante, me miró visiblemente inquieto. ¿Debo acompañarlo?, preguntó. Rumores extraños circulaban, amenazas al padre. Quizás no debería ir solo. Puse mi mano en su hombro. Le pedí que ayudara en la iglesia. Bromeé, buscando aliviar. Con Nuestra Señora, ¿qué escolta necesito? ¿Qué seguridad es más eficiente que la Madre de Dios? Él sonrió, pero el presentimiento en sus ojos no se desvaneció. Salí en el viejo Volkswagen Sedán Bocho de la parroquia. Año 98, 240.000 kilómetros. Golpeado, ruidoso, sin aire, pero seguía necio en andar. En una de las avenidas de Naucalpan,
el tráfico templado bajo los 28-30 grados sofocantes de marzo. A las 3:28 de la tarde, entré al viaducto elevado de los Remedios, 72 metros sobre el río Hondo, aguas oscuras. El tráfico fluía. El ritmo de las ruedas sobre las juntas casi me hipnotizaba. Conduciendo, recé el rosario en silencio, una conversación íntima, sin palabras, solo yo y Nuestra Señora. Cada Ave María, una súplica por Benito, quien, al borde de la muerte, finalmente abría el corazón. En el kilómetro 7, sobre el tramo central, en el carril de en medio, algo en el retrovisor roto hizo que mi corazón se disparara. De repente, una Chevrolet Cheyenne negra, vidrios polarizados y sin placas, apareció agresiva por la izquierda. Abrió camino tocando el claxon, forzando pasos hasta emparejarse. Lado a lado, ventanas alineadas. Mi mirada se desvió. El cristal oscuro bajó. Ahí estaba él, el tuerto. El mismo líder que vi en la iglesia, esa sonrisa cínica al hablar de la profanación. Nuestras miradas se encontraron por 2 segundos. No dijo una palabra, solo una mirada gélida, de quien ve un objeto a eliminar. Mi corazón se disparó, pero mis manos permanecieron firmes. Milímetro a milímetro, la camioneta comenzó a apretarme contra el barandal. Empujaba mi bocho al carril de afuera. Toqué el claxon, intenté acelerar, pero mi carro viejo no podía competir. En segundos, metal raspaba contra metal, un ruido horrible de lámina abollándose, chispas volando. El coche entero temblaba. Fui forzado a detenerme. La Cheyenne me rodeó, bloqueando cualquier salida. Claxones irritados, coches desviándose, mentando madres. Nadie se detenía. Nadie nunca se detiene. Lo sabía. La camioneta se detuvo, puertas abiertas de par en par. 3 hombres. El tuerto, un gigante con camiseta de tirantes, un flaco con gorra. Vinieron rápidos, decididos. Tenían prisa. Mi instinto gritó: ¡asegura! Pero antes del botón, la puerta voló. ¡Bájate!, gruñó el tuerto. Manos brutas me arrancaron. Fui arrastrado al acotamiento, apretado contra el barandal. Del otro lado, el abismo. El río Hondo, en la barranca de los Remedios, una caída vertiginosa. Aguas oscuras, reflejo mórbido de aceite. Las lanchas desaparecían. El viento aullaba. El viaducto rugía. Claxones, motores, un caos ensordecedor. El tuerto se acercó, aliento a cigarro y cerveza en el rostro. Te avisamos que dejaras de hablar de ella. No obedeciste, ahora vas a pagar. Intenté resistir, en vano. El gigante aplastaba mi brazo izquierdo. El flaco torcía el derecho. El dolor explotó. El corazón desbocado, la voz firme. Ella era la madre de mi Señor, Nuestra Señora de Guadalupe. No podía negarla. Prefería morir de pie a traicionarla por el miedo. El tuerto se endureció, la mandíbula tensa, ojos cortantes. Gruñó: aprenderás el precio de defender a tu santa de yeso. Entonces entendí. La intención no era intimidar, era arrojarme. 72 metros, 15, 40, cientos de coches. Empecé a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo. Uno de ellos gritó exigiendo silencio. Continué: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Me levantaron, uno por los tobillos, otro por el tronco. El tercero escalaba el barandal. Ahí abajo, coches pasaban, curiosos, sin detenerse. El viaducto elevado de los Remedios ya había visto de todo: accidentes, asaltos, suicidios. Nadie se conmocionaba ya, seguían, olvidaban. Fui izado sobre la protección. Mi cuerpo se balanceó. 72 metros de vacío, 3 pares de manos entre mí y la muerte. Mi oración crecía. El viento silenció a el tuerto. Soltaron. Caí, 72 metros de caída. 3, 9 segundos de eternidad. El viento rugía, el mundo giraba. Mi estómago subió, mis brazos se agarraron a la nada. Sin gritar, pensar, arrepentirme, solo una palabra en mi alma: Madre. El impacto en el agua fue un golpe de concreto a 120 km/h.
Dolor explosivo me destrozó la espalda. Huesos rotos, 3 costillas, un fragmento perforando el pulmón. Oscuridad. El agua me tragó. Me hundí como piedra, 15 metros en las aguas oscuras y contaminadas del río Hondo. Dicen que la vida parpadea al ahogarse. Conmigo no fue así. A 15 metros de profundidad surgió una única memoria. La escena más importante, la que me definía con cruel precisión. A los 29, recién ordenado, me arrodillé en la Basílica de Guadalupe a las 6 de la mañana. Nadie. Solo yo y la imagen de la Madre iluminada por las velas. Mi sotana nueva, oliendo a naftalina. Manos juntas, lágrimas. El miedo me consumía. Fracasar, decepcionar, no soportar el celibato o la obediencia. En aquella basílica vacía hice la promesa: Madre, jamás te negaré. Pueden perseguirme, insultarme, golpearme, hasta matarme. Nunca me avergonzaré de amarte, de confiar en ti. Eres mi madre y mi reina. Delante de Dios y de ti, no te negaré. 34 años después, a mis 63, la ironía me golpeó. A 15 metros de profundidad me moría ahogado. Moría por cumplir mi promesa, por no haberte negado. Defendí lo que creí, amé sin vergüenza. Al borde de la muerte mis pulmones ardían por un aire inexistente, el cuerpo destrozado, 3 costillas fracturadas, un pulmón perforado, sintió algo inesperado. Paz. Una paz serena de quien ha cumplido la misión, ha sido fiel, jamás ha traicionado. Una conciencia limpia ante Dios y Nuestra Señora. El dolor en el pecho era insoportable. Mis pulmones clamaban por aire con desesperación animal, mientras la presión de la profundidad me aplastaba la cabeza. El instinto gritaba que respirara, aun sabiendo que solo había agua. Abrir la boca era el fin. Ahogamiento en segundos, muerte en 1 minuto. Pero el reflejo ganó. Mi cuerpo traicionó a la mente. La boca se abrió involuntariamente. Agua contaminada brotó, trayendo un dolor lacerante. Mis pulmones, incluso el perforado, se llenaron de líquido. Tosí sumergido, un reflejo inútil que solo me llenó aún más. Todo se apagaba. La visión borrosa dio paso a la oscuridad. Sonidos y frío desaparecieron. El dolor disminuyó, no por alivio, sino por la ausencia de oxígeno en el cerebro. En el último suspiro de conciencia, donde arriba y abajo eran indiferentes, algo lo cambió todo. En la oscuridad verde-marrón del contaminado río Hondo, entre aceite y aguas negras, en el silencio mortal a 15 metros de profundidad, una luz azul apareció. No era fuerte, cegadora. Era suave, gentil, como la llama de una vela resguardada o el azul del cielo antes del amanecer. El azul de un manto que conocía de 1000 imágenes, pero nunca así, tan real, tan vivo, tan cercano. No venía de arriba o de abajo, venía de ella. La luz emanaba como el perfume de una flor. No vi su rostro, solo el manto, un azul que flotaba en el agua, intocado por el aceite y la suciedad, puro, limpio, como recién tejido en el cielo. El azul que conocía desde siempre, aquel azul, el inconfundible de Nuestra Señora de Guadalupe. Para mí, siempre significó una sola cosa: madre. Pero lo que sucedió después, las palabras humanas fallan. Mi teología, mi poesía, mi vocabulario, nada es suficiente. Aún así, hermanos y hermanas, voy a intentar contárselos. Allí, a 15 metros, en la agonía, con pulmones llenos de agua, costillas rotas y un pulmón perforado, todo se detuvo. El dolor se fue. No se disipó, se apagó, como un interruptor. El frío gélido del agua desapareció. El peso abrumador del río se deshizo y yo flotaba. Los sonidos de mi muerte, mi corazón errático, el gorgoteo en mis pulmones fueron silenciados. Un silencio sobrenatural, no una ausencia, sino la presencia de algo inmenso, más grande que cualquier sonido. Y fue entonces cuando la vi. No era la imagen de la tilma, esa que conocemos de 1531. Era Nuestra Señora de Guadalupe, viva.
Sus ojos, oscuros como en la imagen, pero más profundos que cualquier océano, no mostraban piedad ni tristeza. Había una ternura absoluta, el amor de una madre mirando a su hijo herido, un amor que no juzga, condena, ni reproba, sin enojo por mis verdugos, ni tristeza por mi situación, solo amor, puro, incondicional, un amor de madre que nunca, jamás, había sentido de forma tan real, tan física, tan innegable. Sus labios se movieron, aunque mis oídos, llenos de agua, no captaran sonido, las palabras quemaron mi alma, grabadas a fuego. Hijo mío, no tengas miedo, yo estoy aquí, siempre he estado, nunca te he abandonado, no es tu hora, tu misión no ha terminado, hay mucha gente que necesita escuchar lo que tienes que contar. Entonces, algo que parecía una mano, pero no era carne, ni hueso, ni materia, era algo más real que todo lo que jamás he tocado. Tocó mi pecho, exactamente donde la costilla rota perforaba mi pulmón, donde el dolor había sido más intenso. No sentí presión, ni peso, solo calor. No el que quema, sino el que sana. Irradiaba del toque ondas divinas por todo el cuerpo, una hoguera encendida en mi pecho. De repente, desafiando toda lógica, el aire surgió. Mis pulmones, llenos de agua sucia y contaminada, se vaciaron. El agua desapareció. Entró aire puro limpio, del cielo. Respiré hondo bajo el agua, imposible, pero real, pulmones llenos de oxígeno. La curación fue instantánea. El pulmón perforado se cerró, la costilla volvió a su lugar, el tejido se rehizo en segundos. Lo sentí, no lo vi. Allí, sin palabras, comprendí, hermanos y hermanas. Nuestra Señora me rescataba. No era mi hora. Dios y ella tenían un plan. Que yo fuera testigo de su protección y amor, que desciende hasta el fondo del río por sus hijos. Mi alma anhelaba agradecer, proclamar amor eterno. Mi boca inerte, ella ya lo sabía leyendo mi corazón. Quise abrazarla, tocar su manto, besar sus pies, pero mis brazos estaban inertes. Su presencia era el abrazo más pleno. La mirada de Nuestra Señora se elevó, señalando los 15 metros hacia la superficie. Una indicación silenciosa. Es por allí, yo te llevaré. La luz azul que la envolvía se expandió suavemente, como una flor en cámara lenta. Creó una burbuja luminosa, impenetrable, un universo aparte, sin física, sin gravedad, sin muerte. Mi cuerpo, antes como plomo, quedó sin peso, flotaba, ligero como un astronauta. No nadé. Manos invisibles me llevaban a la superficie con la ternura de un recién nacido. El río hondo, mi tumba, se convirtió en un pasaje. El agua enemiga abrió camino. La contaminación no me tocó. Al ascender los 15 metros, la visión de Nuestra Señora se atenuaba. Su manto azul se hizo brillo, luego resplandor lejano, luz de estrella. Me quedó la certeza. Ella me tocó, curó. Cambió el agua pulmonar por aire celestial. Cerró el orificio, dándome nueva vida. Antes de disiparse, un mensaje resonó claro en mi corazón. Cuenta lo visto. No temas, ni te avergüences. Comparte. Muchos necesitan saber que bajo a las profundidades a salvar a mis hijos, que no abandono a quien me ama. Tu defensa valió la pena. Yo te defendí. Entonces el sonido volvió. El grave y sordo del agua, un tambor gigante amortiguado. Mi pecho, antes en agonía mortal, respiraba. El dolor punzaba mis costillas, pero el pulmón funcionaba. Bajo el agua, un milagro. Yo inspiraba aire puro, una bendición que persistía. Subí los últimos metros, no por lucha, sino erguido por manos invisibles, infinitamente reales. Al romper la oscuridad verdosa del río hondo y emerger a la luz gris, aspiré el primer soplo atmosférico, expulsando poca agua. Pulmones llenos de aquel aire imposible que solo ella pondría. Estaba vivo. Una vida inexplicable por medicina, suerte o azar. Fue milagro. Intervención divina. Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de las Américas.
cuya imagen morenita nos protege desde hace siglos, descendió 15 metros en el río Hondo del siglo XXI para salvar a un padre de 63 que la había defendido en el púlpito. Su presencia grabada en mí, tatuaje invisible, sello incuestionable, este es mi hijo. No fue azar, fue la madre. Invadió mi muerte para devolverme a la vida. En la superficie, junto al alivio, el dolor agudo de mis 3 costillas fracturadas. Nuestra Señora permitió que dolieran. No curó todo, solo el pulmón perforado, que me mataría en minutos. El resto lo dejó a los médicos para la prueba física. Cada inspiración profunda era una puñalada, pero yo respiraba. Estaba vivo. Flotaba boca arriba, bajo un cielo gris que prometía lluvia. El cielo nublado nunca pareció tan bello. Era la prueba. Ya no estaba a 15 metros, tragado por la oscuridad. Desorientado, la corriente me arrastraba. El viaducto elevado de los Remedios, imponente y distante, veía pasar los coches. Nadie notó mi caída. El río Hondo, agitado, era un mar de aguas negras, aceite, plástico. En él yo flotaba, vivo, pero mis fuerzas se agotaban. A mis cernesterse empapado, costillas fracturadas, agua a 23 grados. La hipotermia acechaba. El milagro me salvó de la muerte inminente, pero la lucha seguía. Extrañamente, desesperación y pánico no me tocaron. Una certeza tranquila resonaba. Si ella me trajo hasta aquí, no me dejará morir. Me dio aire bajo el agua, traerá rescate. Confía. Nadar era inútil. El dolor lacerante en mis costillas me inmovilizaba. Me rendí. Floté de espaldas, economizando la poca energía, y recé. Entonces, hermanos y hermanas, un sonido cortó la monotonía, el traqueteo rítmico de un motor fuera de borda. Era una lancha de pesca. Con extremo esfuerzo, giré la cabeza. Una lancha de casco sucio, cabina abierta, surgía. 2 hombres a bordo. Intenté gritar, hacer señas. El dolor en mis costillas me desgarró. El brazo apenas se levantó. Mi voz, ronca y débil, se perdió en el viento y en el ruido del motor. En la proa, un hombre me vio, apuntó, gritó. El timón giró bruscamente. La lancha aceleró, deteniéndose a mi lado en segundos. El motor se silenció. Miré fijamente al pescador al mando. 40 años, rostro curtido, manos callosas. Lo reconocí de la feria de Naucalpan. Él también me reconoció, con los ojos desorbitados. Pronunció mi nombre en shock. ¿Cómo estaba yo allí? Su voz lo delataba. Sabía de algo imposible. El pescador más viejo, de barbacana, don Chema, pensé después, soltó la red. Sus ojos fijos en mí como si viera un fantasma. Mudo de asombro. Pedro, el más joven, arrojó el salvavidas. ¡Agarra! Mis manos, sin fuerza, se aferraron al segundo intento. Tiraron. Manos fuertes me levantaron por las axilas. El dolor punzante fue cruel al izarme, pesado como plomo. Caí en el fondo de la lancha, entre redes y peces. Olor a humedad y a río. Tosía, escupía agua, temblando de frío y de shock. Recuperando el aliento, escuché a los pescadores. El viejo, asustado, confesó algo no normal. Al acercarse, el agua a mi alrededor brillaba. No era el sol, ni aceite. Una intensa luz azul venía de abajo, como un reflector. En la oscuridad, solo el agua y yo. Pedro confirmó, frotándose los ojos. La luz imposible persistía. Un halo azul alrededor de mi cuerpo. Una luz sin explicación natural, él enfatizó. La corriente, hermanos y hermanas, de esas que arrastran con fuerza en el río Hondo, no me movió. Me quedé allí, inmóvil, como si manos invisibles me sujetaran. El viejo pescador, don Chema, con un escalofrío se persignó 3 veces. Sus labios murmuraron, «Esto no es de este mundo». Un temor sagrado en su voz, la certeza de quien atestiguó lo inexplicable. Sentí las lágrimas brotar, cálidas, mezclándose con el agua del río. No eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora.
Gratitud de quien comprende que fue salvado no por casualidad, sino por un amor que trasciende, por ángeles disfrazados. Con la garganta herida y la voz casi extinta, susurré 3 palabras. Fue Nuestra Señora de Guadalupe. Solo eso. Fue Nuestra Señora de Guadalupe. Los 2 hombres se quedaron inmóviles. El silencio duró una eternidad. Intercambiaron miradas, el shock cediendo a la comprensión y luego a la aceptación. Pedro se arrodilló en el fondo mojado de la lancha entre las redes. Apretó mi mano y lloró, lágrimas resbalando por su rostro curtido. Un pescador, 40 años, lloraba como un niño. Pedro me miró fijamente, con la voz temblorosa. Mis costillas palpitaban, pero rebelé. Fui arrojado del viaducto elevado de los Remedios. 72 metros. ¿El motivo? Defender a Nuestra Señora de Guadalupe sin callarme ante la profanación de su imagen. Pedro me cubrió con una manta de pesca vieja. Olía a pescado, pero me dio calor. Al hospital. ¡Rápido! Muelle de pescadores, empresa Madín. 15 minutos. El motor rugió. La lancha viró, acelerando contra las olas. Cada impacto del casco, una tortura. Mis ojos se cerraron. El cuerpo me palpitaba, pero el alma cantaba. Una alegría sin lógica, una gratitud inmensa. A bordo de aquella lancha, entre el olor del mar y del trabajo honesto, con 2 desconocidos enviados por Dios, desvelé una verdad que marcaría mi corazón para siempre. Hermanos y hermanas, los milagros no son solo para quien los vive, son para quien los atestigua, para quien busca fe, para quien duda que el cielo aún actúa. Pedro y aquel viejo pescador, cuyo nombre no supe, volvieron con más que pescado, la certeza inquebrantable de que Nuestra Señora de Guadalupe aún desciende, aún entra en el agua sucia, salva a quien la ama y hace milagros en pleno siglo XXI. La llegada al muelle de pescadores, empresa Madín, no pasó desapercibida. El movimiento comenzaba y alguien notó la lancha acercándose a toda velocidad. ¡Ayuda! Padre herido, urgente. El grito desesperado de Pedro rompió el silencio. La lancha atracó con precisión. De allí fui cuidadosamente llevado al muelle. Llamaron a emergencias y en instantes la sirena de la ambulancia irrumpió, creciente. Paramédicos me cubrieron con una manta térmica plateada en la camilla. Las puertas se cerraron, pero no antes de que girara la cabeza. Pedro y el viejo pescador estaban allí, arrodillados en el muelle, llorando a mares. Hacían la señal de la cruz, sin vergüenza. Con esfuerzo, ignoré el dolor en las costillas y levanté la mano, dibujando una bendición en el aire. Ellos, con la cabeza baja, la recibieron. Las puertas se cerraron. Mientras la ambulancia arrancaba, el techo blanco balanceándose, susurré mi plegaria: gracias, Madre, por no haberme abandonado, por descender a aquella profundidad, tocar mi pecho, salvar mi vida y enviar a Pedro y al pescador. Usad mi testimonio, mi voz, para que muchos vuelvan a creer, a amar sin vergüenza. En mi corazón, una dulce certeza se plantó. Ella estaría conmigo hoy, mañana, siempre. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. En la Ciudad de México, la noticia de la caída de 72 metros y mi supervivencia me llevó directo a la sala de trauma. Prioridad absoluta. Los exámenes, rayos X, tomografía, resonancia, trajeron perplejidad a los médicos. 3 costillas fracturadas, sí. Pero lo extraño, lo imposible, era un pulmón derecho con una cicatriz reciente, un tejido completamente regenerado en horas, como si una perforación se hubiera curado instantáneamente. Más impactante, pulmones limpios, secos, sin señal de ahogamiento, una anomalía total. Las personas que se ahogan siempre tienen agua en los pulmones, siempre, excepto yo. Cuestionaron mi explicación. Respondí con la única verdad. A 15 metros de profundidad, mis pulmones estaban llenos de agua, yo me ahogaba. Pero Nuestra Señora de Guadalupe apareció, tocó mi pecho, sacó el agua
insufló aire divino, curó el pulmón y me trajo a la superficie. Hermanos y hermanas, el médico mayor se quedó en silencio. Luego afirmó: como científico, no podía registrar milagros, pero tampoco explicaba lo que veía. Según la ciencia, por la altura de la caída, la temperatura del agua, el tiempo de inmersión y mi edad, yo ya debería estar muerto, al menos 3 veces. En la habitación descansé por 12 horas ininterrumpidas. Mi sueño fue un sueño azul, agua, manto, luz. Nuestra Señora me acunaba como a un niño. Desperté el miércoles 23 de marzo. El sol entraba. El dolor en mis costillas palpitaba, pero respiraba, vivo. Cada aliento un milagro. La mañana trajo visitas, Javier, el sacristán y los fieles llorando. Doña Lupe besó mi rostro. Nuestra Señora no podía dejar que su padre muriera. La visita crucial, sin embargo, llegó un miércoles. ¿A solas? La permití. Entró un hombre alto, de 40 años, rostro marcado, ojos hinchados. La gorra le temblaba en las manos, la mirada en el suelo. Lo reconocí al quitarse la gorra. Era uno de los que me habían arrojado del puente. Mi corazón se disparó. No de miedo, sino de sorpresa y curiosidad. Su voz, ronca, suplicó por 5 minutos, prometiendo entregarse. Yo podía hacerlo arrestar. Pero no vi a un monstruo. Vi a un hombre destruido, alma en tormenta. Lo invité a sentarse. Podía hablar. Se desmoronó. El rostro entre las manos estalló en un llanto violento. Solo esperé. El llanto, a veces, es la primera oración. Se calmó. Ojos inyectados. Era Raúl, de 42, de la construcción, padre de 3, desesperado, no un asesino. El tuerto pagó 5,000 por un susto. Pensó en intimidación, no en arrojarme. Cuando se dio cuenta, era tarde. No lo impidió. Desde el puente, el sueño se le había ido. Al cerrar los ojos, veía mi rostro en caída, el impacto, su alma acusándolo. En casa, el martes, no abrazó a sus hijos ni miró a su esposa, vomitó. Se quedó en el suelo frío hasta medianoche. El miércoles, la noticia: yo estaba vivo, rescatado. Raúl leyó, incrédulo. 72 metros. Imposible, pero real. Pescadores hablaban de luz azul, un milagro. Nuestra Señora me salvó. No era solo culpa, sino terror espiritual. Se sentía marcado, condenado, por agredir a un protegido de Dios. Vino al hospital con un plan: arrojarse frente a un autobús, acabar con todo. Pero algo lo detuvo. En la capilla del hospital, Nuestra Señora lo llamó, impulsándolo a mi habitación. Con ojos desesperados, Raúl preguntó: ¿usted cree en el infierno? ¿Dios perdonaría a quien intentó matar a un padre? ¿Nuestra Señora intercedería por quien lanzó a uno de sus defensores del puente? Ignoré el dolor. Allí, un corazón quebrantado, el sacrificio que Dios no desprecia. Sí, le dije, creo en el infierno, pero en la misericordia infinita. Nuestra Señora me salvó no solo por mí. Ella lo hizo por él, que ahora me buscaba arrepentido. Le revelé: yo lo había perdonado el martes. En los 9 segundos de caída, con el viento rugiendo, no sentí rencor. Nuestra Señora no me salvó para cultivar rabia. Su amor alcanzaba hasta a quien la ofendía, su protección a quien la atacaba. Sin rabia, solo pena y misericordia. Quería salvarlo. Raúl se derrumbó. Junto a la cama, cayó de rodillas. Con las manos juntas, lloraba, implorando perdón y ayuda. Confesó no saber rezar. Décadas sin hablar con Dios. Estaba perdido. Ignoré el dolor y puse mi mano sobre su cabeza. Vamos a rezar juntos, le dije. Sin palabras bonitas, solo la verdad del corazón. En esa sencilla habitación de hospital, hermanos, hicimos la oración más importante de su vida. La oración no fue larga ni teológica. Fue real, rota, pero profunda. Madre Nuestra Señora de Guadalupe, tú que salvaste al Padre de las aguas, salva también mi alma, que muere de culpa. No sé rezar bonito, pero mi corazón está roto. No me dejes morir así. Enséñame a vivir. Llévame a Jesús. Prometo cambiar.
Prometo nunca más levantar la mano contra nadie. Prometo contar a todos lo que hiciste. Amén. Raúl permaneció de rodillas. Respiraba profundo, hermanos. Un fardo imposible desprendiéndose de su alma, una curación interna. Al levantarse se limpió el rostro. Sus ojos, antes desesperados, ahora brillaban con una esperanza frágil, real. Antes de partir preguntó: ¿Debo entregarme? ¿Contar todo? Deja que Dios te guíe, le dije. Vuelve a casa, abraza a tus hijos, pide perdón a tu esposa, busca una iglesia, recomienza, hermanos, un día a la vez. Él asintió, agradeció 5 veces. Raúl salió de la habitación transformado, erguido, ligero, vivo, sin la culpa. Miré al techo y sonreí, hermanos, a pesar del dolor. Era un milagro en una nueva capa. Ella me salvó no solo para vivir, sino para que, por mi supervivencia imposible, almas como la de Raúl fueran tocadas, reconstruidas. Recibí el alta el jueves, 24 de marzo, 48 horas después de la caída. Afuera, 200 personas esperaban. Lágrimas, aplausos, el deseo de tocarme. Mi fe ha vuelto, dijo un anciano. Una madre con su hijo enfermo sintió esperanza. Si me salvó a mí, puede curar al suyo. En esos 22 minutos, hermanos y hermanas, comprendí la inmensa responsabilidad. Mi supervivencia era un llamado. Ser testigo vivo. Esa tarde de jueves, la calle de la parroquia San Miguel Arcángel hervía. Cientos me esperaban. Pancartas, flores, rosarios, lágrimas. Doña Lupe me abrazó llorando. Luego, doña Consuelo, el joven Miguel. Fue un abrazo colectivo, hermanos. Llanto y gratitud nos unían a todos. En la capilla, hermanos, completamente llena, me arrodillé ante el altar, delante de la pequeña Nuestra Señora de Guadalupe de manto descolorido. 1 minuto en silencio. Recuerdo gratitud. Me levanté, ignoré el dolor. Necesitaba contar. Desde el principio narré todo, hermanos. La profanación, las amenazas, la llamada falsa, el secuestro, la caída vertiginosa de 72 metros, el impacto 15 metros bajo el agua, mis pulmones llenos. Yo me moría. Entonces la luz azul, el manto, su rostro, sus ojos. Amor imposible. Su mano en mi pecho, el aire que entró, la curación, la subida suave. Pedro y don Chema viendo la luz. Y Raúl, en el hospital, pidiendo perdón. El silencio era absoluto. Creyeron. Desde el fondo, una voz bajita: Ave María. La iglesia entera cantó al unísono. A mis 63 años, con las costillas rotas, yo lloraba. Misión cumplida, hermanos. Fui testigo, di gloria. Los meses fueron un torbellino. La historia se hizo viral. Todos querían al Padre salvado por Nuestra Señora. Pero el milagro fueron las conversiones. Fe reencontrada, burlones rezando rosarios, jóvenes llenando las misas. ¿Y Raúl? Mi agresor, hoy en la catequesis, en primera fila con su familia, llora en cada consagración. 8 meses después, las costillas sanadas, el dolor había desaparecido. Las marcas invisibles permanecen, hermanos y hermanas. Quien ha sido tocado por lo divino, quien vio el cielo abrirse bajo las aguas, jamás lo olvida. En cada misa, al elevar la hostia, mis ojos buscan a Nuestra Señora. Recuerdo el manto azul, los ojos profundos, la mano en mi pecho, un aire imposible, la luz. Y agradezco, siempre. Mi nombre es Padre Ricardo Solís, 63 años. El 22 de marzo de 2024, a las 3:40 de la tarde, 3 hombres me arrojaron del viaducto elevado de los Remedios, una caída libre de 72 metros, el equivalente a un edificio de 24 pisos. En 3:09 segundos, impacté el río Hondo a 120 km/h. Me rompí 3 costillas, me perforé un pulmón. El agua, a 23 c, engulló mi cuerpo por casi 15 metros. Allá en el fondo, hermanos, el aire se acabó, la visión se oscurecía. Una luz azul, no era el sol, el cielo estaba nublado, era un manto, el manto azul de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ustedes que me escuchan, ¿en qué generación vivimos? Necesito saber, ¿cuántos aún creen que Nuestra Señora protege a sus hijos incluso cuando arrojan a sus sacerdotes de los puentes? Seré directo, hermanos. No fue un asalto, ni venganza personal. Le agradezco porque ella no me dejó morir, por haberme dado más tiempo para contarles esta historia, de fe puesta a prueba, de milagro, de una madre que desciende hasta el abismo. Oh, Nuestra Señora de Guadalupe, madre que no siente asco por la contaminación ni miedo a la profundidad. Tú desciendes al fondo del río, donde el agua sucia y oscura ahoga a tus hijos. No esperas que subamos, tú vienes hasta nosotros. Extiende tu manto azul sobre quien defiende tu nombre, incluso bajo burla. Da valor y fuerza. Y cuando es necesario, desciende y salva, como me salvaste a mí. Salva también a los agresores, a quien odia, a Raúl y a los otros dos que me arrojaron. Eres madre de todos, incluso de quienes te rechazan, te ofenden, de los asesinos arrepentidos. Muestra tu rostro, madre querida, a esta generación descreída en los milagros, a los que creen que Dios ha muerto, a los que han perdido la esperanza. Muestra que aún actúas, curas, salvas, haces lo imposible. Y cuando llegue mi hora verdadera, no más milagros, sino llamado. Ven a buscarme con tu manto azul, tus ojos profundos, tu mano en mi pecho. Que no muera solo, sino en los brazos de mi madre. Amén. ¿Su fe ha sido probada al extremo? ¿Han defendido a Nuestra Señora bajo burla o persecución, hermanos y hermanas? Si esta historia los ha conmovido, si ustedes también creen que Nuestra Señora de Guadalupe desciende hasta el fondo del río para salvar a quienes la aman, quizás sientan el impulso de decir, ella bajó hasta mí, o un simple amén. Es un mensaje para sacerdotes, para devotos, para todo hijo que necesita saber que tiene una madre en el cielo que nunca abandona, para todo perseguido que necesita valor. Y si su devoción se ha fortalecido, sepan, Nuestra Señora de Guadalupe sigue obrando milagros, y yo seguiré contándolos mientras tenga vida y voz. Que Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita del Tepeyac que apareció en 1531, los bendiga y los proteja a ustedes y a sus familias, hoy, mañana, siempre. Amén. Me arrojaron. ¿Pero por qué? El domingo 20 de marzo, en la misa de las 10 de la parroquia San Miguel Arcángel, en Naucalpan de Juárez, defendí a Nuestra Señora de Guadalupe. Lo hice con la voz que Dios me dio, sin miedo, sin vergüenza, delante de toda la comunidad y delante de aquellos 3 hombres de rostros duros, inmóviles al fondo, solo observando, sin rezar, sin cantar, solo esperando. La noche anterior, 19 de marzo, unos vándalos profanaron una imagen de Nuestra Señora en una capilla de la colonia Las Huertas. Quebraron la cabeza, pintaron insultos en la pared, la tiraron al suelo. A las 7 de aquella mañana de domingo, la noticia me golpeó como si hubieran roto a mi propia madre. Fui a la capilla, vi los pedazos, leí los insultos, me arrodillé entre los escombros y hice una promesa: no guardaría silencio. A las 10, en el púlpito, mi homilía estaba lista. Pero entonces vi a doña Lupe, de 78 años, viuda desde hace 12, con el rosario tembloroso. Una mirada de auxilio fija en la imagen de la morenita en el altar. El papel quedó a un lado. Me aferré con fuerza al borde del púlpito. Mi voz, firme en el púlpito, anunciaba: hoy, nada de teoría. Hablaría como hijo, en defensa de una madre ultrajada. Nuestra Señora de Guadalupe, quien desde mi ordenación en 1990 me ha sostenido y jamás me ha soltado. La iglesia se silenció. Los niños, inquietos, se detuvieron. Expliqué. Para algunos la imagen era yeso y pintura, mera decoración. Para nosotros, sin embargo, que encontrábamos consuelo en su rostro morenito que apareció en el Tepeyac en 1531, ella era amor. El recordatorio de que no estamos solos, la promesa de una madre que intercede en la aflicción. No era el sol de marzo, sino un calor inédito, un fuego en el pecho.
santa indignación, amor defendiendo amor. Mi voz resonó. Quieren que nos avergoncemos de nuestra fe, que escondamos rosarios como contrabando, que callemos el amor a la Madre de Dios como un crimen. En nombre de la Iglesia, grité. No teman amar a Nuestra Señora de Guadalupe, no escondan sus medallas, no bajen la cabeza, toda ofensa a la Madre hiere el corazón del Hijo. Vi cabezas inclinarse, manos secando lágrimas, labios en oración. Doña María, de 82, besaba su medalla. Miguel, de 17, siempre con el celular, lo guardó, atento por primera vez. La iglesia despertaba a algo más grande, pero algo me inquietaba. En la puerta, los mismos 3 hombres. No rezaban, no cantaban, ajenos a la fe. Me observaban, rostros duros, brazos cruzados, ojos fijos. El más alto, con cicatriz, sonrió al citar la profanación, una sonrisa sin alegría, marcando mis palabras. Seguí. Defender a Nuestra Señora de Guadalupe, lo sabía, era atraer la persecución. Sin María mi vida era un vacío. Ella me guió al hijo a los 16 al borde de la desesperación. Me amparó junto a la cruz en la muerte de mi padre cuando quise abandonar el seminario. Fue mi sostén en cada duda, cada oscuridad, para ser sacerdote donde solo el sufrimiento abundaba. En ese instante, sin planearlo, pedí. «¿Todos de pie?», anuncié. «Rezaremos el Ave María en voz alta. Reparación, amor contra el odio. La voz de una comunidad que no se avergüenza de la Madre. Contra insultos, burlas, profanaciones, nuestra respuesta, el amor». La iglesia entera murmuró. 200 voces, desafinadas, pero sinceras. Sentí la homilía resonar, no solo en el cielo, sino para quienes intentaban silenciar nuestra fe. Los 3 hombres, allá atrás, desaparecieron. Sentí un nudo en el pecho. No miedo a la muerte. A mis 63 años ya había vivido lo suficiente. Era por mi gente, por lo que les pasaría si me golpeaban. Aquel domingo, sin que yo lo supiera, fue el umbral. La vida de un párroco se partiría, antes y después del viaducto. Los días después de la homilía fueron anormales. 34 años de sacerdocio me enseñaron a presentir, a veces, alegría, la madre que busca reconciliación antes de la muerte. Otras, tristeza silenciosa, el fiel que desaparece y se descubre suicida. Esa semana, sin embargo, lo que llegó fue tensión, densa como niebla, pesada como plomo, casi palpable. Lunes, 7:00 a.m., barría el patio. Doña Consuelo, de 64 años, la más devota, apareció jadeando. Rosario en mano, el rostro tenso. Necesitaba hablar. En la banca me contó. El domingo, a las 10 p.m., vio a 3 extraños rondando la iglesia. Residente desde hacía 42 años, ella conocía a todos allí. A estos, no. Eran de fuera. Uno, el más alto, miró la fachada y exclamó, audible: «Ese padre se está metiendo en problemas». Un escalofrío me recorrió, no por mí, sino por mi gente, por los fieles que priorizaban la misa, por los niños en su primera comunión, con ropa prestada. Yo veía a las madres, encendiendo velas, suplicando por sus hijos en las drogas. A doña Consuelo le aseguré, Nuestra Señora nos cuidará. Pero mi sonrisa era forzada, algo me helaba por dentro. Allá en el fondo de la iglesia, 3 hombres. Uno de ellos con esa cicatriz me miraba, una sonrisa de lado, un desafío mudo. Vamos a probar su valor, padre. Esa misma tarde, solo en la capilla lateral, rezaba el rosario. Un ruido en la puerta del callejón. En el suelo, un papel doblado, sin remitente, letras grandes y torcidas marcando el papel barato. Mejor deje de hablar de esa mujer. Esto es un aviso. La frase me golpeó, caló hondo. No era esa mujer cualquiera. Era la madre de mi Señor, Nuestra Señora de Guadalupe. Apretando el papelito, una mezcla extraña me invadió. Indignación y compasión. ¿Miedo a la muerte? No. El dolor era por la ceguera de esos corazones. Ellos no veían que esa mujer era quien más oraba, quien más lloraba por sus almas.
Llevé el papelito hasta la pequeña imagen de Nuestra Señora, con su manto descolorido y su corona antigua. Me arrodillé, susurré, solo para ella y Dios. Madre, quieren callarme. Mi amor por ti incomoda. Defenderte parece un crimen, pero sabes que no sé vivir sin hablar de ti. Cada misa, cada confesión es por tu fuerza, tu misericordia. Si quieres mi silencio, manda una señal, pero si quieres que continúe, dame coraje para no traicionarte cuando la prueba llegue. La siento en el aire, está viniendo. La parroquia se llenó inusualmente. La gente buscaba esperanza, oraciones, bendiciones que el mundo no les daba. Los rumores de las amenazas ya circulaban. Una joven madre, con su bebé en brazos, tenía los ojos llorosos. ¿Es verdad, padre? Le tomé la mano. Si algo me sucede, Dios enviará a otro sacerdote. Esta iglesia es de Cristo, pero mientras yo esté aquí, nadie les quitará a Nuestra Señora de Guadalupe. Nadie callará el amor a la Madre de Dios en esta parroquia digna. Sus lágrimas se secaron. Ya pasaban de las 11 esa noche. En mi pequeño cuarto, entre libros y la cama, las voces de afuera eran inconfundibles. Apagué la luz, me escondí detrás de la cortina. Siluetas se movían cerca del portón de la parroquia. La calle, en total oscuridad, amplificaba la burla clara que resonó. Vamos a ver cuánto dura el valiente de Nuestra Señora. Pude haber reaccionado, llamado a la policía, gritado. No hice nada. Cerré la ventana despacio, la aseguré y corrí la cortina. Me arrodillé junto a la cama, en el piso frío. Recé el rosario entero, cada cuenta, un escudo, cada Ave María, una confesión. No confío en mis fuerzas, tan pocas a mis 63 años. No confío en mi valentía, que flaquea. Confío, sí, en tus fuerzas, Madre, en tu protección. Aquella noche, hermanos y hermanas, tomé una decisión silenciosa. Si mi amor por Nuestra Señora exigía un precio, que fuera el mío. Si la defensa de la Madre de Dios pedía sacrificio, sería yo quien lo ofreciera. Si sangre necesitaba ser derramada para que la devoción mariana no fuera silenciada, que cayera sobre mí. No sobre los fieles, las criaturas, las madres, solo yo. Esa noche, el sueño me huyó. No era pavor, sino la mente en ebullición. ¿Y si llegaban durante la misa, hirieran a la comunidad? ¿Instalaran una bomba? Yo, viejo, podía ofrecer mi vida. Pero, ¿y la de ellos? La alegría dominical de doña Lupe, la fe de Miguel, los cantos de las criaturas. Eran vidas preciosas. Martes, 22 de marzo. Después de la misa, doña Elena, con los ojos rojos, reveló. Su hermano Benito, de 58 años, un metalúrgico, estaba en fase terminal, cáncer de pulmón, 2 semanas como máximo. Benito, el escéptico obstinado que se había burlado de la fe, la llamó la noche anterior. La voz casi un susurro. Llama al Padre, quiero confesarme antes de morir. Hermanos y hermanas, el pedido de doña Elena para ir a la colonia Doctores no era un simple favor. Para mí era una llamada divina, la última oportunidad para un alma. Un escéptico de 58 años, en su hora final, pidiendo un sacerdote. Nuestra Señora de Guadalupe ya intercedía, preparando el camino. Confirmé sin dudar. Después del almuerzo llevaría los sacramentos esenciales, confesión, comunión, unción. Preparé mi bolsa de cuero con los objetos sagrados y el rosario de madera, fiel desde mi ordenación. Mientras me alistaba, Javier, nuestro sacristán, un joven ingeniero de 22 años, algo tímido, pero de una devoción admirable, me miró inquieto. Los rumores de amenazas flotaban en el aire. Él insistió en acompañarme. Con el cariño de un padre, le toqué el hombro. Le pedí que se quedara, cuidando de la iglesia. Intenté tranquilizarlo. Si Nuestra Señora me guía, ¿qué otra escolta necesito, hijo? ¿Qué seguridad es más fuerte que la de la Madre de Dios? Él sonrió, pero sus ojos serios delataban un presentimiento profundo, hermanos. En el viejo guerrero de la parroquia, mi bocho blanco del 98, ruidoso y con algunas abolladuras,
pero terco como él solo, me dirigí hacia la Ciudad de México. Por las avenidas el tráfico era razonable, a pesar del calor de marzo. A las 15:28 entré al viaducto elevado de los Remedios. El río Hondo, allá abajo, mostraba sus aguas oscuras, repletas de aceite y basura, hermanos. El ritmo hipnótico de las ruedas sobre las juntas de dilatación llenaba el aire. Yo manejaba, recitando el rosario en silencio, una conversación íntima con Nuestra Señora, cada cuenta, un suspiro, cada misterio, una entrega, cada Ave María, una súplica de protección para Benito, que se abría a la fe. Cerca del kilómetro 7, en el punto más alto, mi espejo retrovisor, agrietado como estaba, reveló un impacto. Una camioneta negra, una Chevrolet Cheyenne, con cristales oscuros y sin placas, avanzaba violentamente. Me pitó, forzó el paso, se emparejó, frenó. Nuestras ventanas se alinearon, miré. El cristal bajó lentamente. El rostro. Lo reconocí, hermanos. Era el tuerto, el líder, el mismo que el domingo sonrió con cinismo al escucharme hablar de la profanación. Nuestros ojos se cruzaron. Fueron 2 segundos de frialdad absoluta, como quien mira un problema, no una persona. Mi corazón se disparó, pero mis manos se mantuvieron firmes en el volante. Milímetro a milímetro, la camioneta me acorralaba, empujando mi coche hacia el carril exterior, peligrosamente cerca de la barrera de contención. Desesperado pisé el acelerador a fondo, pero mi pobre bocho viejo y débil era inútil. La camioneta, un monstruo de 200 caballos, me aplastó contra la valla. El metal se desgarró, la lámina se hizo pedazos. Chispas incandescentes volaron por todas partes. El coche entero vibraba, forzado a detenerse. Adelante, la camioneta bloqueaba cualquier escape. Atrás, un coro de claxones irritados. Pero nadie se detuvo, hermanos. Nunca se detienen. Las puertas se abrieron. De ahí emergieron 3 figuras. El tuerto, el toro, un gigante de camiseta sin mangas, y el flaco, un delgado con gorra. Avanzaban con pasos determinados. Intenté cerrar mis puertas, pero el tuerto fue más rápido. La forzó antes del cierre completo. ¡Baja!, siseó. Manos brutales me arrancaron, arrastrándome al acotamiento detrás de la camioneta. Allí, el río Hondo me aguardaba. 72 metros abajo. Agua oscura, contaminada. El viento constante del viaducto elevado de los Remedios silbaba, mientras el tráfico creaba un caos sonoro. El tuerto se me pegó a la cara. Su aliento caliente a cigarro y cerveza invadió mi espacio. «Se te avisó», siseó. «Te mandaron parar de hablar de esa mujer. Desobedeciste. Ahora pagas el precio». Luchar era inútil. El toro inmovilizaba mi brazo izquierdo. El flaco torcía el derecho, una punzada de dolor. Con el corazón a 140 latidos por minuto, con la voz firme, respondí: «Hermanos y hermanas, esa mujer es la madre de mi Señor, Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México. No puedo negar a quien me amparó la vida entera. Prefiero morir de pie por ella a vivir de rodillas, traicionándola por el miedo». Su expresión se endureció, mandíbula tensa, ojos fusilándome. «Hoy vas a aprender el costo de la lengua larga, de defender santa de yeso, de ser valiente de iglesia». En ese instante la intención macabra se reveló. No era intimidación ni golpiza. Querían arrojarme. 72 metros a plena luz del día. Comencé a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en el cielo». El toro berreó para que me callara, escupió, pero yo continué. Entonces me levantaron. Uno sujetaba mis piernas, el otro mi tronco. El tuerto escaló el guardarraíl. Los coches pasaban lentos, curiosos. Nadie se detuvo. El viaducto elevado de los Remedios, palco de accidentes, suicidios, locuras, no se inmutaba. Las personas simplemente siguen adelante, olvidan. Mi cuerpo fue elevado, suspendido sobre las barras, balanceándose. 72 metros de vacío puro, apenas 3 pares de manos me separaban del abismo. Recé aún más alto:
perdona nuestras ofensas. Las palabras del tuerto se perdieron en el viento. Entonces soltaron, manos abiertas, y caí, 72 metros. 4 segundos que se extendieron como una eternidad. El viento aullaba. El mundo se transformó en un torbellino insano, cielo, agua, coches, nubes. Mi estómago se revolvió. Brazos se agitaban en el vacío buscando algo a lo que aferrarse. No hubo grito, no hubo pensamiento, ni arrepentimiento. Solo una palabra en lo profundo del alma. Madre. El impacto. Como chocar contra una pared de concreto a 120 kilómetros por hora. Dolor. Una explosión lancinante en la espalda. Los huesos estallaron, uno por uno. 3 costillas fracturadas, un fragmento perforando mi pulmón derecho. Entonces, la oscuridad. El agua invadía todo, boca, nariz, oídos. Me hundí como una piedra. 5, 10, 15 metros, en la oscuridad sofocante y contaminada del río Hondo. Dicen que, al ahogarse, la vida entera se proyecta. Conmigo, a 15 metros de profundidad, no fue una película, sino una sola escena. La más importante. La que me definió, yo, a mis 29 recién ordenado sacerdote, arrodillado en la Basílica de Guadalupe, 6 de la mañana, solo yo y la imagen de Nuestra Señora, bañada por la luz de las velas, mi sotana nueva con olor a naftalina, manos juntas, lágrimas corriendo, el miedo de fallar, de no ser bueno, de no soportar el celibato. Le juré a mi madre, la promesa resonando: Madre, jamás te negaré, no importa lo que pase. Me enorgullece amarte, confiar en ti, mi reina, prometo, ante Dios y ante ti. 34 años después, a mis 63, el choque de la ironía me aplastó. Ahí, a 15 metros, yo moría. ¿Por qué? Por haber cumplido exactamente aquella promesa. Defendido públicamente, amado sin vergüenza. La muerte se acercaba. Pulmones en llamas clamaban por aire inexistente, cuerpo quebrado, y en medio de todo, una paz imposible, una paz profunda de quien cumplió la misión, fue fiel, conciencia limpia. El pecho ardía, los pulmones en desesperación animal. La profundidad apretaba, pero la paz persistía. Mi cuerpo llegó al punto sin retorno. El instinto primario gritaba por aire, pero yo sabía, solo había agua. Abrir la boca sería el fin, ahogamiento en segundos, muerte en 1 minuto, pero el cuerpo traicionó a la mente. Mi boca se abrió, involuntaria. Agua salada e inmunda brotó. Un dolor desgarrador rasgó el pecho como lanza de fuego. Sentí los pulmones llenarse. Tosí sumergido, un reflejo inútil que solo atrajo más. Entonces, el mundo empezó a desaparecer. Visión borrosa, luego oscura. Los sonidos se desvanecieron. El frío, el propio dolor, retrocedía. No por mejoría, sino por la muerte cerebral, sin oxígeno. Fue en este abismo donde el norte y el sur se mezclaban sin saber si mis ojos estaban abiertos o cerrados, en el último hilo de conciencia, antes del fin, que lo increíble sucedió. En la oscuridad verdosa marrón de las contaminadas aguas del río Hondo, entre el aceite y el drenaje, en el silencio absoluto de quien muere solo a 15 metros, una luz azul surgió. No era fuerte ni artificial, sino suave, la gentileza de una vela protegida, el azul del cielo antes del amanecer. Era el azul de un manto, visto 1000 veces en imágenes, pero nunca así. Tan real, tan vivo, tan cerca. Esta luz no venía de ningún lado. Ella emanaba de ella. No vi el rostro primero, solo el manto. Un azul que ondulaba, intocado por la suciedad del agua. Puro, como recién tejido en el cielo. Era el azul que conocía desde siempre. El mismo tono de los cuadros, de las estampas de misa, de las estatuas, de la Basílica de Guadalupe. El azul de Nuestra Señora de Guadalupe. Inconfundible, para mí siempre fue solo. Madre. ¿Cómo describir lo indescriptible? Ninguna palabra humana, teología o poesía lo alcanza, pero necesito intentarlo.
En aquel instante, a 15 metros, con los pulmones inundados, las costillas rotas y el cuerpo en agonía, todo se derrumbó. El dolor desgarrador desapareció de golpe, como un interruptor. El frío del agua helada se desvaneció. La presión aplastante se disolvió. Yo no me hundía, flotaba en el aire. El tumulto interno de la muerte, el corazón errático, los pulmones gorgoteando, se silenció. Un silencio sobrenatural, no ausencia, sino la presencia de algo más grande. Entonces, ahí estaba ella, Nuestra Señora de Guadalupe, no la imagen de la tilma que veneramos, aquella de 1531, no, ella estaba viva. Sus ojos, más profundos que cualquier océano, me miraban con una ternura absoluta, la ternura de una madre para un hijo herido, desarmándome por completo. Allí no había juicio ni enojo, solo amor, puro, incondicional. Un amor materno me envolvió, algo que jamás sentí con tanta intensidad, tan real, innegable. Mis oídos estaban llenos de agua, pero cuando sus labios se movieron, entendí. Mi alma grabó las palabras como fuego. Hijo mío, no tengas miedo, estoy aquí. Siempre he estado, nunca te he abandonado. No es tu hora, tu misión no ha terminado. Hay mucha gente que necesita escuchar lo que tienes que contar. En aquel instante, una mano, no de carne ni hueso, sino de una realidad superior, tocó mi pecho, exactamente donde el fragmento de la costilla rota había perforado mi pulmón. No sentí peso, sino un calor que curaba, que restauraba, un calor que comenzó allí y se irradió, encendiendo una hoguera divina dentro de mí. Entonces, desafiando toda lógica, a 15 metros de profundidad, el aire surgió. Mis pulmones, antes repletos de agua salada, se vaciaron en un instante. El aire puro, limpio, celeste, los llenó. Respiré hondo, bajo el agua. Aquello era imposible, pero real. El pulmón perforado se curó al instante. Sentí el agujero cerrarse, la costilla realinearse, el tejido rehacerse célula a célula en meros segundos. Sin palabras, comprendí la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella estaba allí para rescatarme, en aquella profundidad, en aquella agua sucia. No era mi hora. Dios tenía planes, ella tenía una misión. Testificar que protege, intercede, no abandona a quien la ama y desciende a los abismos por sus hijos. Intenté agradecer, declarar amor eterno, decir que moriría por ella, pero la boca no se movió. No lo necesité. Ella leía mi corazón. Quise abrazarla, tocar su manto, pero mis brazos no respondieron. Su presencia ya era un abrazo. Entonces su mirada se alzó hacia la superficie distante. Sin palabras, el mensaje era claro. Es por allí, es hacia allá a donde vas. Yo te llevo. La luz azul a su alrededor se expandió, envolviéndome. Se creó una burbuja luminosa, impenetrable al agua. Era otro mundo, donde las leyes de la física se curvaban, la gravedad se anulaba y la muerte no tenía poder. Mi cuerpo, hermanos y hermanas, que antes era plomo en el lodo del río Hondo, se volvió sin peso. Flotaba, ligero como una pluma. No nadaba, de eso estaba seguro. No moví ni un músculo, no hice ningún esfuerzo. Eran otras manos las que me sostenían, elevándome a la superficie con la delicadeza de quien acuna a un recién nacido. El río Hondo, mi tumba instantes antes, se convirtió solo en un pasaje. El agua, enemiga, abría camino. La contaminación que me asfixiaba ya no me tocaba. Mientras subía los 15 metros de regreso al mundo de los vivos, la visión de Nuestra Señora de Guadalupe comenzó a desvanecerse. No de repente, sino en un gradual brillo suave, sin forma. Se volvió un resplandor distante, como estrella que se apaga. Solo quedó una certeza grabada a fuego en mi alma. Ella me tocó, me curó. Sacó el agua de mis pulmones, llenándolos con el aire del cielo. Cerró el agujero. Me dio vida nueva. Antes de que la visión desapareciera por completo, antes de volver a la realidad donde el agua es agua y la muerte es muerte, un último mensaje
se plantó en mi corazón, no en palabras, sino en pura certeza. Cuenta lo que viste. No temas, no te avergüences, cuéntalo a todos. Muchos necesitan saber que yo todavía desciendo al fondo del agua para salvar a mis hijos, que no abandono a quien me ama, y que valió la pena defenderme, porque yo te defendí a ti. Mis oídos volvieron. Escuché el sonido amortiguado del agua, grave y sordo, como estar dentro de un tambor gigante. Mi pecho, antes en agonía, respiraba. No perfectamente, todavía dolía, mis costillas rotas. Pero el pulmón funcionaba. Respiraba aire puro bajo el agua. Un milagro que continuaba, incluso sin la visión de Nuestra Señora. Floté los últimos metros, no una lucha desesperada, sino el suave ascenso, levantado por manos invisibles, más reales que la propia oscuridad. Al romper la superficie del río hondo, de la oscuridad de los 15 metros a la luz gris del día, el primer trago de aire invadió mis pulmones, el aire del mundo de los vivos. Tos, agua expulsada, pero era poca. Mis pulmones estaban llenos del aire imposible de Nuestra Señora que ella misma había puesto ahí abajo. Yo estaba vivo, hermanos. Una vida que la medicina no podía explicar, ni suerte, ni casualidad, ni resistencia. Era un milagro, intervención directa. Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, había descendido 15 metros en el río Hondo en pleno siglo XXI para salvar a un viejo padre de 63 años que la defendió. No la vi más con los ojos, pero su presencia tatuó mi alma, una marca invisible, un sello de propiedad eterno. Este de aquí es hijo mío. Yo lo sabía. Una certeza más fuerte que cualquier prueba. No fue suerte ni casualidad, fue ella, la madre. Descendió al abismo de mi muerte para arrancarme de vuelta a la vida. Cuando mi rostro rompió la superficie, el alivio y el dolor me golpearon. 3 costillas fracturadas. Nuestra Señora permitió el dolor, curando solo el pulmón perforado, lo que me mataría en minutos. El resto permaneció. Una prueba, un testimonio innegable. Respiré. El pecho me ardía, cada respiro, una puñalada. Pero respiraba. Estaba vivo. Flotando de espaldas, miré el cielo gris. Nunca tan hermoso, hermanos y hermanas. Significaba que ya no estaba a 15 metros bajo el agua, ni en la oscuridad de la muerte. La corriente me arrastraba. Giré la cabeza, el cuello me palpitaba. El viaducto elevado de los Remedios, a unos 200 metros, colosal. Carros pasaban indiferentes, nadie notó. La vida seguía, mientras yo flotaba en el río hondo, oscuro y contaminado, un lugar que no debería sostener vida. Pero ahí estaba yo. Mis fuerzas se desvanecían, hermanos. 63 años, ropa empapada, costillas fracturadas. El agua a 23 grados me traería hipotermia. No sobreviviría mucho, pero no había desesperación ni pánico. Una certeza tranquila me invadía. Si ella me salvó allá abajo, me rescatará aquí arriba. Confía. Intenté nadar. El dolor en las costillas me detuvo. Me rendí. Floté de espaldas, economizando energía. Una oración susurrada. Entonces, un sonido. No el tráfico del puente, ni el viento en el agua. Un motor fuera de borda. Un pequeño bote de pesca. El tec-tec-tec-tec rítmico inconfundible. Giré la cabeza con esfuerzo. Una lancha de 7 metros. Casco blanco sucio se aproximaba. 2 hombres, uno en el motor, otro en la proa. Quise gritar, hacer señas, pero el dolor me paralizó el brazo. Mi voz, débil, ronca, inaudible a 20 metros contra el viento y el motor, pero el hombre de la proa me vio. Señaló, gritó. El otro, al mando, giró el timón. La lancha aceleró, viniendo directo hacia mí. En menos de 1 minuto estaban a mi lado. El motor se apagó. Silencio repentino, solo las olas en el casco. Vi el rostro del pescador. Un rostro familiar quemado por el sol, manos callosas. Pedro, hermanos, el del mercado de pescado de Naucalpan, me reconoció.
Sus ojos, desorbitados, gritaron mi nombre. «Padre Ricardo, ¿cómo vino a parar aquí, en el río Hondo?» Su voz delataba lo imposible. A su lado el viejo pescador, don Chema, de barba canosa y piel curtida, soltó la red. Se acercó mirándome como a un fantasma. Un carajo de asombro escapó, ojos y boca bien abiertos. La boya rasgó el aire. «¡Sosténgase!», gritó Pedro. Mis manos débiles apenas la agarraron. Lentamente fui arrastrado hacia el casco. Manos firmes me izaron. Mi cuerpo, pesado como cemento, se arrastró. Costillas destrozadas. Contuve un grito. Caí al fondo. Entre redes y pescados, el olor a río me asfixió. Acostado, escupiendo agua, temblaba de frío y de shock. El cielo giraba. Mi respiración silbaba. Entonces lo impensable. Don Chema murmuró: «Esto no es normal». El agua a mi alrededor brillaba, hermanos. Una luz azul intensa, inexplicable. Solo oscuridad y yo envuelto en aquel fulgor. Pedro confirmó. Él también la vio. Se frotó los ojos. La luz persistía. Imposible, sin explicación natural. La corriente arrastraba todo, pero yo permanecía inmóvil. Manos invisibles me sostenían. El viejo pescador, don Chema, se persignó 3 veces nervioso. «Esto no es de este mundo», murmuró. Lo sobrenatural lo había cambiado todo. Gratitud abrumadora, no tristeza. Entendí, hermanos. Esta salvación no fue del azar, sino del amor de Dios. Él había enviado a sus ángeles pescadores en el instante exacto. Con la voz ronca y herida, susurré mi testimonio. Fue Nuestra Señora de Guadalupe. Solo eso, silencio absoluto, 5 segundos eternos. Se miraron. El shock se transformó en comprensión, en aceptación. Pedro se arrodilló ahí mismo, en el fondo mojado. Apretó mi mano. Lágrimas de un hombre de 40 años, con rostro curtido por el mar, llorando como un niño. Su voz temblaba al preguntar cómo llegué ahí, herido. Con las costillas latiéndome, revelé: 3 hombres me lanzaron del viaducto elevado de los Remedios, 72 metros. Defendí a Nuestra Señora. Me negué a callar la profanación. Pedro me cubrió con una manta de pesca, salada y caliente. «Hospital», dijo. «Al muelle de pescadores en Presa Madín». 15 minutos. El motor rugió. La lancha viró con un sacudón doloroso, rasgando las olas. Mi cuerpo era agonía, mis costillas pulsando con cada salto, pero mi alma cantaba. Una alegría ilógica, una gratitud infinita. Entre ángeles disfrazados, entendí. Los milagros no son solo para quienes los viven, son para quienes atestiguan, buscan una señal, dudan. Pedro y don Chema regresaban con la prueba. Nuestra Señora de Guadalupe aún desciende, entra en el agua sucia, salva y opera milagros hoy. En el muelle de pescadores, en Presa Madín, un murmullo. Notaron la lancha veloz, algo andaba mal. Pedro gritó: «¡Padre herido! ¡Ambulancia!». La lancha atracó. Fui puesto en el muelle. Ya habían llamado al 911. Ambulancia en 5 minutos. Los paramédicos llegaron con la camilla y una manta térmica. Dentro de la ambulancia, la sirena aullaba. Antes de que las puertas se cerraran, busqué a Pedro y a don Chema. Ahí estaban de rodillas, llorando, haciendo la señal de la cruz. Ignoré el dolor, levanté la mano, los bendije. Ellos bajaron la cabeza. Las puertas se cerraron. La sirena subió de tono, la ambulancia arrancó. Miré el techo blanco. Susurré solo para Dios y para la Madre. Gracias, Madre, por no abandonarme, por descender al agua sucia, por tocar mi pecho, por salvar mi vida, por enviar a Pedro y a don Chema. Gracias por todo. Mi vida, mi testimonio, mi voz. Yo necesitaba que el mundo supiera, hermanos y hermanas, que volvieran a creer, a amar sin vergüenza. En ese instante, una certeza invadió mi corazón. Ella estaría conmigo, siempre. Fui llevado al Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, en la Ciudad de México. Un hombre vivo después de caer 72 metros del viaducto elevado de los Remedios,
prioridad absoluta. Pero los exámenes, ellos revelarían lo increíble. Los médicos regresaron perplejos. 3 costillas fracturadas, sí. Pero el misterio, una cicatriz reciente en el pulmón derecho, tejido regenerado. ¿Curada en horas? Imposible. Los pulmones tardan semanas. Y aún más, estaban secos, limpios. Nada de agua, como si jamás me hubiera ahogado. Quien se ahoga siempre tiene residuos. Excepto yo. Preguntaron mi explicación. La verdad era una. A 15 metros de profundidad mis pulmones estaban llenos. Me estaba ahogando. Pero Nuestra Señora de Guadalupe tocó mi pecho, secó el agua, insufló aire del cielo, sanó mi pulmón y me trajo a la superficie. El médico más viejo, un hombre de ciencia, guardó silencio. Los milagros no caben en los informes, pero él no podía explicar lo que veía. Usted no debería estar vivo, dijo. Por la altura, la temperatura, el tiempo sumergido, su edad. Debería estar muerto 3 veces. En la habitación, dormí 12 horas. Soñé, agua, un manto, luces azules. Nuestra Señora me cargaba como a un niño. Desperté el miércoles 23 de marzo. Me dolía todo, pero estaba vivo. Cada respiración era un recordatorio. Fue una mañana de visitas. Javier, el sacristán, me trajo mi rosario. Llegó el grupo de la parroquia. Doña Lupe me besó el rostro. Nuestra Señora no podía dejar que su padre muriera. Pero la visita que lo cambió todo llegó por la tarde. Solo en la habitación escuché un golpe vacilante. En la puerta, un hombre alto, fuerte, de 40 años. El rostro marcado, los ojos hinchados, una gorra apretada. Tenso, temblaba. No lo reconocí, pero se quitó la gorra, levantó el rostro. Era él, el hombre alto, uno de los 3 que me arrojaron del puente, el que sujetó mi brazo izquierdo. Mi corazón se disparó, no por miedo, sino por sorpresa y curiosidad. Intentó hablar, su voz ronca, quebrada. Dijo que podía arrestarlo, que lo merecía, pero me suplicó 5 minutos. Después se entregaría a la policía. Lo miré. No vi un monstruo, vi a un hombre destruido cargando un peso imposible. Un alma en tormenta, un hijo de Dios perdido. Lo invité a sentarse en la silla de al lado. Le aseguré, nadie sería llamado. Podía hablar. Y él se desplomó. Sus piernas cedieron bajo el peso abrumador de la culpa. El rostro, hundido entre las manos, un llanto violento, convulso, sacudía su cuerpo. Lo dejé llorar. Solo observé. El llanto, hermanos y hermanas, a veces es la oración primordial de quien ha olvidado cómo rezar. Después de 5 minutos, la tormenta amainó. Se limpió el rostro, marcado por el dolor, y me encaró. Era Raúl, de 42 años, de la construcción, con esposa y 3 hijos. No era un asesino, me juró. Jamás había hecho algo así. Estaba desesperado. El líder le ofreció 5,000 pesos para darme un susto. Raúl creyó que solo sería intimidarme. Jamás imaginó que me arrojarían. Cuando le cayó el 20, ya era tarde. No tuvo el valor de impedirlo. Desde el martes, Raúl no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena, mi rostro cayendo, el agua, el impacto, yo ahogándome. Sentía que mi alma subía a Dios, acusándolo. En casa no abrazó a sus hijos, ni encaró a su esposa. Se encerró en el baño, vomitando hasta el vacío, pasando la noche en el suelo frío. La noticia estalló el miércoles. El padre sobreviviente. Los pescadores lo habían encontrado, ahora en el Hospital General de México. Raúl leyó y releyó, incrédulo. 72 metros, imposible. Pero las fotos lo confirmaban, una luz azul, un milagro. La salvación de Nuestra Señora. Algo se rompió dentro de él. No solo culpa, sino un terror espiritual avasallador. La certeza. Había tocado lo sagrado, había agredido a un protegido de Dios. Se sintió marcado, condenado, sin rumbo. Llegó al hospital con una idea fatal: lanzarse frente a un autobús, acabar con todo. Pero allí, en la entrada, la capillita. 3 velas.
Una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe lo detuvo. Algo lo empujó hacia adentro, hasta mi habitación. Con ojos suplicantes, Raúl me preguntó, ¿cree en el infierno? ¿Dios perdona a quien intenta matar un padre? ¿Nuestra Señora intercede? Respiré hondo. Mis costillas dolían, un recordatorio de la caída. En ese hombre quebrado vi una oportunidad divina, hermanos. Un alma lista, un corazón quebrantado, un sacrificio que Dios jamás desprecia. Confirmé mi fe en el infierno, pero también en la misericordia infinita. Y le revelé, Nuestra Señora, al salvarme, no lo hizo solo por mí. Ella lo hizo también por él que estaba allí buscándome, por él que se arrepintió de verdad. Entonces le revelé, yo ya lo perdoné el martes. En esos 9 segundos de caída, con el viento aullando, perdoné a los 3. Sin rencor, sin venganza, sin procesos. Solo quería que él entendiera. Nuestra Señora no me salvó para que yo sintiera rabia. Ella me salvó para probar su amor, un amor que alcanza a quien la ofende, que protege hasta a quien ataca a sus defensores. Ella no sentía rabia de él, apenas pena, misericordia y el deseo de salvarlo también. Raúl se derrumbó, se arrodilló al lado de la cama, manos unidas. Lloraba como un niño, implorando perdón, pidiendo auxilio. Confesó que no sabía rezar. Años, décadas sin hablar con Dios, perdido. Ignoré el dolor de mis costillas. Puse mi mano en su cabeza. Vamos a rezar juntos, le dije. No por palabras bonitas, sino por la verdad. En ese cuarto de hospital, con paredes descascaradas y olor a desinfectante, hicimos la oración más importante de su vida. Corta, sin teología, pobre, quebrada y real. Él repitió mis palabras, Madre Nuestra Señora de Guadalupe, que salvaste al Padre de las aguas, salva también mi alma, muriendo de culpa. No sé rezar bonito, ni las palabras ciertas, pero mi corazón está quebrado. No me dejes morir así. Enséñame a vivir diferente. Llévame a tu Hijo Jesús. Prometo cambiar. Nunca más levantaré la mano contra nadie. Prometo contar a todos lo que hiciste. Amén. Al terminar, Raúl quedó de rodillas, quieto. Respiraba hondo, una cura interna, un fardo imposible desvaneciéndose. Se levantó, rostro limpio, mirada transformada. El dolor aún allí, pero con una pequeña, frágil e innegable esperanza. Antes de ir, preguntó, ¿entregarse a la policía? ¿Contar todo? Deja que Dios te guíe, le dije. Sugerí, vuelve a casa, abraza a tus hijos. Pide perdón a tu esposa por el extraño de ayer. Después busca una iglesia que predique a Jesús de verdad. Recomienza, un día a la vez. Él asintió, agradeció. Salió del cuarto andando diferente, no más curvado por la culpa, sino erguido, ligero, vivo. Solo miré al techo. Sonreí a pesar del dolor. Entendí la nueva capa del milagro, hermanos y hermanas. Nuestra Señora no me salvó solo para que yo viviera. Ella me salvó para que, por mi supervivencia improbable, almas como la de Raúl fueran tocadas, quebradas y reconstruidas. Mi alta del hospital llegó el jueves 24 de marzo, 48 horas después de la caída. 200 personas me esperaban a la salida del hospital, hermanos y hermanas. Lágrimas y aplausos. Querían tocar la esperanza, sentirla. Un anciano recuperó la fe. Una madre pensaba, si Nuestra Señora de Guadalupe me había salvado de los 72 metros, también podía curar a su hijo. La inmensa responsabilidad me golpeó en el alma. Yo era prueba viva para una generación descreída. La tarde del jueves, la parroquia me esperaba de nuevo. Cientos en la calle. Una manta enorme anunciaba, «Bienvenido, Padre Ricardo. Nuestra Señora te trajo de vuelta». Niños con flores, señoras con sus rosarios, hombres conmovidos. Al bajar del carro, un abrazo colectivo me envolvió en llanto. La gratitud era palpable, real. En la capillita, que estaba a reventar, fui directo al altar. Allí estaba ella, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
pequeña de 50 centímetros, su manto azul de Guadalupe un poco descolorido. La corona descascarándose. Me arrodillé. Por un minuto de silencio solo la observé. Recordé, reviví, agradecí. El dolor pulsaba en mi cuerpo, hermanos, pero lo ignoré. Delante de todos, supe que era el momento de revelar lo inexplicable. Lo revelé todo. La profanación, mi homilía, las amenazas, el secuestro en el viaducto y la caída, 72 metros. El impacto brutal, 15 de profundidad. Mis pulmones llenos de agua. Me estaba muriendo. Entonces apareció la luz azul. El manto, el rostro de ella. Ojos profundos, un amor imposible. Su mano en mi pecho, el aire entrando. Allí, bajo el agua, mi pulmón curado, la subida suave. Pedro y su compañero pescador vieron la luz a mi alrededor. En el hospital perdoné a Raúl. Terminé. Silencio total. Todos absorbían creyendo. Del fondo, una voz muy bajita susurró, Ave María. Luego, toda la iglesia, hombres y mujeres, se unió en un coro puro y hermoso. Yo, un padre de 63 años con costillas rotas, lloré como un niño. Misión cumplida, testifiqué. La gloria era de ella, hermanos y hermanas, solo de ella. Los meses siguientes fueron intensos. Mi historia se volvió viral. Periódicos, televisión, internet. El Padre salvado por Nuestra Señora en el río Hondo. Pero el verdadero milagro, las conversiones. La fe se reavivó en muchísimos. Quienes se burlaban hoy rezan el rosario. La juventud llenó las misas. ¿Y Raúl? Él, quien me arrojó, hoy da catequesis. Sus lágrimas, en la primera fila con su familia, hablan por sí solas, ¿verdad? 8 meses después, el dolor desapareció, las costillas sanaron, pero las marcas invisibles se quedaron en mi alma. El toque divino, el cielo abierto bajo el agua. En cada misa, al levantar la hostia, busco a Nuestra Señora de Guadalupe. Recuerdo el manto azul, sus ojos profundos, la mano en mi pecho, el aire imposible, la luz que Pedro y su compañero vieron. Agradezco por no morir, por tener más tiempo, por poder, ahora, contarles esta historia a ustedes, mis hermanos. Antes de terminar, una oración. Oh, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los que te aman y defienden tu honra, te lo agradezco. Tú desciendes, te sumerges en las aguas oscuras, donde tus hijos se ahogan, sin miedo.